Las puertas de la ciudad que gobernaba el mundo no cayeron por el estruendo de los arietes, cayeron por la traición silenciosa de un esclavo, a medianoche, mientras el emperador, a cientos de kilómetros de distancia, alimentaba a sus gallinas en una fortaleza inexpugnable. El imperio que había conquistado el mundo conocido no fue asesinado por un golpe certero, murió de 1000 cortes, de una fiebre interna que pudría sus cimientos, mientras la fachada de mármol aún brillaba. Las legiones invictas, las águilas que habían bebido en el Éufrates y el Támesis, fueron destrozadas no por ejércitos superiores, sino por bandas de pastores desesperados, hombres a los que la propia Roma había invitado, engañado y empujado a la rebelión. La historia de la caída de Roma no es la crónica de una derrota, es la autopsia de un suicidio. ¿Qué es más aterrador? ¿Un enemigo que derriba tus muros o un traidor que cena contigo en la misma mesa? La primera herida mortal no se infligió en el Tíber, sino en los campos de Tracia. Sucedió en un día de calor sofocante, el 9 de agosto del año 378. El emperador Valente, un hombre piadoso pero irremediablemente mediocre, decidió que la gloria no esperaba. Sus generales le rogaron que aguardara los refuerzos de su sobrino Graciano. Pero Valente ansiaba su propia victoria. Los godos, a quienes Valente se enfrentaba, no eran un ejército invasor en el sentido clásico. Eran un pueblo entero, refugiados, empujados a través del Danubio por el terror de una amenaza nueva y terrible que venía del este, los hunos. Roma, en un acto de arrogancia miope, les había permitido entrar. Luego, los funcionarios imperiales, con una codicia que solo rivalizaba con su estupidez, les robaron sus provisiones, les vendieron carne de perro a precios exorbitantes y secuestraron a sus hijos como esclavos. El imperio había convertido a los suplicantes desesperados en enemigos mortales. Ahora, en Adrianópolis, esos mismos hombres hambrientos y traicionados esperaban a las legiones. Valente, ignorando los consejos de precaución, ordenó la carga. Las legiones romanas, fatigadas por una larga marcha bajo un sol abrasador, sin agua y sin un plan coherente, avanzaron hacia el círculo de carromatos godos. La batalla fue un desastre táctico desde el primer momento. La infantería romana, el pilar de la maquinaria de guerra durante 7 siglos, se vio atrapada. Pero el golpe mortal vino de un lugar inesperado. La caballería goda, que supuestamente estaba lejos buscando forraje, regresó en el momento crítico. Cargaron contra el flanco izquierdo romano con la furia de una tormenta. El impacto fue devastador. La línea romana se rompió, se contrajo sobre sí misma, convirtiéndose en una masa compacta e indefensa. Fue una carnicería. Los legionarios, incapaces de levantar sus escudos o usar sus espadas cortas en el tumulto, fueron masacrados. Era una trampa de acero y pánico. El imperio temía a los bárbaros en las puertas, sin darse cuenta de los bárbaros que ya se sentaban en el Senado. 2/3 del ejército de Oriente, quizás 40.000 hombres, murieron ese día. Entre ellos, 35 tribunos y el propio emperador. El cuerpo de Valente nunca fue encontrado, consumido por el fuego en una pequeña cabaña donde buscó refugio, o simplemente pisoteado hasta quedar irreconocible. El mito de la invencibilidad de la legión romana murió en Adrianópolis. Era un golpe del que la psique imperial nunca se recuperaría. De repente, el bárbaro no era solo un problema fronterizo, estaba dentro de la casa. El imperio, conmocionado, reaccionó de la única manera que sabía, comprando tiempo. El nuevo emperador, Teodosio, hizo un tratado. Permitió a los godos asentarse dentro del imperio, no como súbditos conquistados, sino como aliados federados, bajo sus propios líderes, con sus propias leyes. Roma, por primera vez, albergaba una nación bárbara autónoma dentro de sus fronteras. Era una solución pragmática que, en realidad, era un veneno de acción lenta. Estaban creando al arquitecto de su próxima ruina. Estos godos ya no eran refugiados. Eran una fuerza militar endurecida que vivía en suelo romano, comía grano romano y aprendía tácticas romanas. Y pronto tendrían un líder que entendía perfectamente el juego romano.
un hombre que no quería destruir Roma, sino ordeñarla. Un hombre que había servido bajo la bandera del águila y ahora la usaría para sus propios fines. ¿Podrías mantener tu humanidad cuando tu mundo se derrumba y la ley de la selva reina por doquier? Roma ahora dependía de mercenarios bárbaros para defenderse de otros bárbaros. Era un sistema que solo podía funcionar mientras el pagador central fuera fuerte y la lealtad comprable. Pero cuando el poder central se dividió, cuando el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente comenzaron a jugar sus propias partidas de ajedrez geopolítico, los federados se convirtieron en piezas incontrolables. Eran el músculo del imperio, y pronto se darían cuenta de que no necesitaban la cabeza. El imperio se había convertido en un gigante enfermo, mantenido con vida por los mismos gérmenes que lo estaban matando. El pánico se instaló en las villas de Italia. Mientras la nobleza debatía puntos finos de teología y asistía a carreras de cuadrigas, los godos estaban aprendiendo. Estaban observando la parálisis política, la corrupción de los generales, la fragilidad de las líneas de suministro. Vieron a un imperio dividido entre Rávena, la nueva capital occidental, una fortaleza rodeada de pantanos, y Constantinopla, la joya de Oriente. Y en medio, la antigua capital, Roma, se estaba convirtiendo en un símbolo glorioso pero hueco. Era un premio que esperaba ser tomado. La catástrofe de Adrianópolis no fue el fin. Fue el ensayo general. Abrió la puerta a un hombre que no tenía la paciencia de sus predecesores. Un hombre que había visto la debilidad de Roma desde dentro y estaba listo para explotarla. Su nombre era Alarico. Este Alarico, líder de los visigodos, no era un salvaje del bosque. Era un producto del sistema. Había sido un magister militum romano, un general al servicio del imperio. Había luchado por Teodosio. Esperaba la recompensa, un alto mando, el reconocimiento. En lugar de eso, recibió desprecio y promesas vacías. Así que Alarico hizo lo que cualquier político romano ambicioso haría. Usó el ejército a su disposición, sus guerreros godos, para tomar lo que quería. No buscaba derrocar el imperio, buscaba un lugar de honor dentro de él. Quería tierras, oro y un título. Y la forma de conseguirlo era poner un cuchillo en la garganta de la ciudad eterna. ¿Quién es más ingenuo? ¿El que confía en un enemigo jurado o el que confía en un aliado resentido? El imperio de Occidente estaba gobernado, o mejor dicho, ocupado, por Honorio. Un emperador que había ascendido al trono siendo un niño y que, décadas después, seguía siendo un niño. Su corte estaba en Rávena, una fortaleza pantanosa, considerada inexpugnable. Desde allí, observaba cómo su incompetente general en jefe, Estilicón, un medio vándalo que era el único hombre capaz de detener a Alarico, era ejecutado por orden del propio emperador, víctima de una conspiración de eunucos y burócratas celosos. Honorio había matado a su único perro guardián. Alarico, al enterarse de la muerte de Estilicón, su antiguo rival y a veces negociador, supo que el camino estaba libre. El bárbaro más inteligente no es el que quema el puente, sino el que espera a que su enemigo lo haga por él. Marchó sobre Italia, no una, sino 3 veces. Las 2 primeras veces, Roma compró su retirada con cantidades obscenas de oro, plata, seda y pimienta. La ciudad, que no había visto a un enemigo extranjero en sus puertas en 800 años, desde los galos de Breno, estaba aterrorizada. El cerco trajo el hambre. Crónicas de la época hablan de una ciudad devorándose a sí misma. El grano de África ya no llegaba. Los ciudadanos comían raciones menguantes, luego mascotas, luego cuero hervido. Se rumoreaba, con horror, que algunas madres desesperadas habían recurrido al canibalismo. El Senado, impotente, enviaba embajadores a Alarico, quienes intentaban fanfarronear, advirtiéndole de la multitud de romanos listos para luchar. Alarico se rió. «El heno espeso es más fácil de segar», respondió. Mientras tanto, en Rávena, el emperador Honorio estaba seguro. Cuando un eunuco le trajo la noticia de que Roma había perecido, el emperador se angustió terriblemente. Pensó que se refería a su gallina mascota favorita, a la que había llamado Roma.
Al ser informado de que se trataba solo de la ciudad, se sintió visiblemente aliviado. El 24 de agosto del año 410, la historia se rompió. Las puertas salarias se abrieron en la oscuridad. No fueron derribadas por la fuerza. Fueron abiertas desde dentro, posiblemente por esclavos descontentos, simpatizantes godos, o simplemente almas desesperadas que creían que cualquier cosa era mejor que la lenta agonía del hambre. Durante 3 días, los godos de Alarico saquearon la ciudad. No fue una destrucción total, como la que Roma había infligido a Cartago. Alarico era cristiano arriano. Ordenó respetar las iglesias, especialmente las basílicas de San Pedro y San Pablo. No buscaba arrasar la ciudad, buscaba su riqueza. Pero para los romanos, la distinción era irrelevante. La urbe, la intocable, la capital del mundo, estaba siendo violada. Las casas de los senadores fueron vaciadas, las estatuas de oro fundidas, los tesoros acumulados durante siglos cargados en carromatos godos. El impacto psicológico fue 1000 veces más devastador que el daño material. San Jerónimo, en Belén, escribió: «Se apaga la luz del mundo. La ciudad que había conquistado el universo ha sido conquistada». San Agustín se vio obligado a escribir «La ciudad de Dios» para consolar a un mundo cristiano que no podía entender cómo Dios había permitido que la capital de la fe fuera profanada. La caída de Roma en 410 demostró que lo eterno no existía. Las murallas podían caer. Los dioses, ya fueran paganos o cristianos, podían apartar la mirada. La ciudad sobrevivió físicamente, pero su aura de invencibilidad se extinguió para siempre. Alarico no disfrutó mucho de su victoria. Murió pocos meses después, en el sur de Italia, mientras planeaba invadir África. Sus hombres, según la leyenda, desviaron el río Busento, enterraron a su rey con un tesoro inimaginable y luego mataron a todos los esclavos que habían cavado la tumba para que nadie pudiera encontrarla. Roma quedó humillada, empobrecida y conmocionada. Pero el imperio de Occidente seguía existiendo, al menos nominalmente. Honorio seguía alimentando a sus aves en Rávena. Sin embargo, la herida estaba abierta. La ciudad había demostrado ser vulnerable, y aunque Alarico se había llevado mucho, aún quedaba mucho por robar. La lección no pasó desapercibida para otros observadores. Roma había sido saqueada, pero la idea de Roma seguía siendo un imán para nuevos depredadores. Depredadores quizás aún más despiadados, que la observaban desde la antigua guarida de su enemigo mortal. La observaban desde Cartago. ¿Es el destino un círculo o una espiral descendente? 200 años antes, Escipión había llorado sobre las ruinas humeantes de Cartago, temiendo que el mismo destino le sobreviniera un día a Roma. Ahora, un nuevo poder se había levantado en esa misma tierra africana, un poder que no olvidaba las antiguas humillaciones y que había aprendido la lección más importante de Roma. El control del mar es el control del mundo. Eran los vándalos, y su rey, Genserico, era quizás el bárbaro más astuto de todos. No era un general impulsivo como Alarico. Era un estratega naval, un político paciente y un pirata de corazón. Había cruzado desde España a África con 80.000 seguidores y en una campaña brillante había conquistado la provincia más rica del imperio de Occidente. Había tomado Cartago en el año 439, casi sin luchar. Genserico se apoderó del granero de Roma. El flujo vital de grano que alimentaba a la ciudad eterna ahora estaba en sus manos. Creó el primer reino bárbaro naval. Sus flotas vándalas se convirtieron en el terror del Mediterráneo occidental, saqueando Sicilia, Cerdeña, las Baleares. Era un pirata con la infraestructura de un estado. Genserico no tenía la complicada relación de amor-odio de Alarico con el imperio. No quería ser un general romano. Quería romper el poder romano. Durante años observó la decadencia de la corte de Rávena. Vio cómo el último gran general de Occidente, Aecio, el vencedor de Atila, era asesinado por la propia mano del emperador Valentiniano III, y luego vio cómo el propio Valentiniano era asesinado por los guardaespaldas de Aecio.
Era el caos perfecto. ¿Qué es más peligroso? ¿Un enemigo poderoso o un aliado incompetente? El asesinato de Valentiniano le dio a Genserico el pretexto que necesitaba. Alegando que se había roto un tratado de matrimonio dinástico, Genserico, ahora un anciano pero todavía implacable, ordenó a su flota zarpar hacia el Tíber. Era el año 455. Roma estaba indefensa. No había ejército en Italia para defenderla. No había un Estilicón ni un Aecio. El emperador del momento, Petronio Máximo, el hombre que había organizado el asesinato de Valentiniano, intentó huir de la ciudad al enterarse de que los vándalos habían desembarcado en Ostia. Fue reconocido por la multitud, apedreado hasta la muerte y su cuerpo arrojado al Tíber. Roma, una vez más, no tenía líder. Cuando los barcos de Genserico remontaron el río, la única autoridad que salió a recibirlos no fue un general, sino un obispo. El Papa León I, el mismo que se enfrentaría a Átila, se reunió con el rey vándalo a las puertas de la ciudad. León no pudo evitar el saqueo. Genserico no había cruzado el mar por diplomacia, pero según la tradición, el Papa logró un acuerdo crucial. La ciudad sería entregada, pero no habría masacres, ni incendios, ni torturas para encontrar riquezas ocultas. Genserico, un hombre pragmático que prefería el botín a la sangre innecesaria, aceptó. Lo que siguió no fue el caos frenético de 3 días de los godos. Fue un desmantelamiento frío, metódico y profesional. Durante 14 días, 2 semanas completas, los vándalos vaciaron Roma. Fue un saqueo industrial. Se llevaron todo lo que tenía valor y podía ser transportado. Se llevaron el tesoro imperial restante. Se llevaron el oro de las iglesias que Alarico había respetado. Se llevaron los muebles y las estatuas de los palacios. La humillación definitiva llegó cuando los hombres de Genserico subieron al Capitolio. Despojaron el templo de Júpiter Óptimo Máximo, el corazón sagrado de la antigua república, de las tejas de bronce dorado que cubrían su techo. Se llevaron los legendarios tesoros del templo de Jerusalén, el candelabro de 7 brazos y la mesa de oro, que el emperador Tito había traído a Roma como trofeo 4 siglos antes. Nada era sagrado. Todo era carga. Miles de ciudadanos romanos, especialmente artesanos calificados, fueron llevados como esclavos a Cartago. Genserico incluso se llevó a la emperatriz viuda, Eudoxia, y a sus 2 hijas como rehenes de alto valor. Cuando la flota vándala zarpó de regreso a África, cargada hasta los topes, dejaba atrás una ciudad que no solo había sido robada, sino despojada de sus símbolos. Alarico había herido el alma de Roma. Genserico le quitó la piel. El saqueo vándalo de 455 fue el punto de no retorno. El imperio de Occidente ya no era una superpotencia, era un territorio en disputa, una cáscara vacía. Había perdido su granero africano y ahora había perdido su dignidad. La palabra vándalo entró en el vocabulario de la humanidad como sinónimo de destrucción sin sentido. Pero no fue sin sentido para Genserico. Fue una transferencia calculada de riqueza y poder. Roma se convirtió en una ciudad de segunda categoría, viviendo a la sombra de su propio pasado monumental, mientras el Mediterráneo volvía a ser lo que había sido antes de su ascenso, un mar de piratas. El golpe fue tan profundo que el Imperio de Oriente, desde Constantinopla, intentaría una expedición masiva para recuperar África años después, una flota de más de 1000 barcos. Fracasaría miserablemente, destruida por los brulotes de Genserico. Roma estaba sola. La ciudad estaba postrada, despojada de sus riquezas y de su orgullo. Había sido violada por godos y desmantelada por vándalos. Parecía que no podía caer más bajo, pero el destino aún guardaba la peor de las pesadillas. Mientras romanos y germanos jugaban sus juegos mortales por los despojos del imperio, una sombra se había levantado de las estepas de Asia. Una fuerza que no quería negociar, ni saquear tesoros, ni establecerse en provincias ricas. Una fuerza que parecía disfrutar del terror por el terror mismo. El mundo romano había producido a Alarico, el mundo germánico había producido a Genserico, pero las estepas produjeron algo mucho más antiguo, mucho más aterrador.
produjeron a Atila, el Huno. El terror tenía un nombre: Atila. No era un rey bárbaro que buscaba un lugar en la mesa del imperio. Era el señor de un imperio propio, un vasto y amorfo dominio que se extendía desde el Danubio hasta los Urales. Sus hunos no eran un pueblo refugiado como los godos, eran una máquina de guerra montada, rápida, brutal e implacable. Habían sido ellos quienes, décadas antes, habían empujado a los godos hacia las fronteras romanas. Ahora venían ellos mismos, y no venían a pedir tierras, venían a tomarlo todo. Atila fue llamado el azote de Dios. Se decía que donde pisaba su caballo, la hierba no volvía a crecer. Era una hipérbole, pero una que reflejaba el miedo primordial que inspiraba. Era el caos encarnado, el fin de los tiempos. ¿Qué haces cuando te enfrentas a un enemigo que no quiere tu oro, sino tu aniquilación? El imperio de Occidente, en su agonía, produjo a su último gran hombre, Flavio Aecio. Un general brillante, un diplomático astuto, tan despiadado como cualquier bárbaro. Irónicamente, Aecio había pasado parte de su juventud como rehén entre los hunos. Conocía a Atila. Había usado mercenarios hunos en sus propias guerras civiles romanas. Ahora, su antiguo aliado se había convertido en la amenaza existencial. Atila invadió la Galia en el año 451 con un ejército colosal, una horda de hunos, ostrogodos, gépidos y otros pueblos sometidos. Su objetivo era destruir el reino visigodo de Tolosa y doblegar lo que quedaba de la autoridad romana. Aecio logró lo imposible. Forjó una coalición de último minuto, reunió los restos del ejército romano y convenció a sus antiguos enemigos, los visigodos, de que Atila era una amenaza mayor que Roma. Los dos ejércitos más grandes jamás vistos en suelo europeo se encontraron cerca de Chalón, en la batalla de los Campos Cataláunicos. Fue una de las batallas más sangrientas y decisivas de la antigüedad, un choque titánico de naciones, romano contra huno, visigodo contra ostrogodo, hermano contra hermano. La crónica de la batalla habla de un arroyo que corría rojo de sangre. El rey visigodo, Teodorico I, murió en la refriega, pero al final del día, la línea de Aecio se mantuvo. El avance de Atila fue detenido. Fue una victoria pírrica. Ambos bandos quedaron diezmados. Atila se retiró al otro lado del Rin, invicto pero frenado. Aecio no pudo perseguirlo. Su coalición se desmoronó tan rápido como se había formado. El imperio había gastado las últimas gotas de su fuerza militar para sobrevivir un día más. Pero Atila no había terminado. Al año siguiente, 452, cambió de táctica. En lugar de la Galia, invadió el corazón del imperio, Italia. Cruzó los Alpes Julianos y descendió sobre la península. Esta vez, Aecio no tenía ejército para oponérsele. Las ciudades del norte de Italia fueron arrasadas. Aquilea fue destruida tan completamente que los futuros habitantes no pudieron encontrar dónde había estado. Milán y Pavía fueron saqueadas. El pánico se apoderó de Italia. Rávena estaba indefensa. Roma temblaba. El azote de Dios avanzaba, y no había nada que se interpusiera en su camino. Y entonces sucedió algo inexplicable. Atila se detuvo. Cerca del río Mincio, recibió a una embajada romana. No venía un general, sino, una vez más, el obispo de Roma, el Papa León I. La leyenda cuenta que el Papa León, con la autoridad de San Pedro, se enfrentó al rey huno y, mediante la persuasión divina, lo convenció de dar marcha atrás. Se dice que Atila vio una visión de los apóstoles Pedro y Pablo blandiendo espadas sobre la cabeza del Papa. Es una historia poderosa. La realidad, probablemente, fue más prosaica, aunque no menos dramática. El ejército de Atila estaba sufriendo. La hambruna asolaba Italia ese año, y sus líneas de suministro eran precarias. Peor aún, la peste se había desatado en sus campamentos. Además, el emperador de Oriente, Marciano, había lanzado un ataque de distracción al otro lado del Danubio, amenazando las tierras natales de los hunos. Atila, un pragmático bajo toda su furia, sopesó los riesgos.
un saco de Roma no valía la pérdida de su ejército. Tomó el vasto tributo que le ofrecieron y dio media vuelta. Italia se salvó. O, más bien, obtuvo un aplazamiento. La amenaza de Atila desapareció tan rápido como había llegado. Al año siguiente, 453, Atila murió. No en batalla, sino en su noche de bodas, ahogado por una hemorragia nasal mientras yacía ebrio junto a su nueva esposa. Su vasto imperio, unido solo por su voluntad de hierro, se desmoronó de inmediato. Sus hijos se pelearon por el poder y los pueblos sometidos se rebelaron. Los unos se desvanecieron de la historia. Roma respiró aliviada, pero la salvación tuvo un precio terrible. El héroe de los campos cataláunicos, Aecio, el único hombre capaz de mantener unido al occidente, fue recompensado por el emperador Valentiniano III. Celoso de su poder y fama, el emperador lo convocó a palacio y lo apuñaló con su propia mano. Fue el acto final de estupidez autodestructiva. El imperio de Occidente había sobrevivido a los godos, a los vándalos y a los hunos, pero era poco probable que sobreviviera a sus propios emperadores. ¿Qué fue lo que realmente detuvo a Atila? ¿El poder de la fe divina o el miedo muy humano a la enfermedad? Escribe tu elección en los comentarios. Creemos que la verdad se esconde en algún lugar intermedio. La muerte de Atila eliminó la amenaza existencial, pero también eliminó la única razón por la que los romanos y los bárbaros federados habían cooperado. Con Aecio muerto y los hunos dispersos, el campo de juego en Italia quedó abierto. El trono imperial ya no era el centro del poder. Se convirtió en un trofeo vacío, pasado de mano en mano en un juego mortal de sillas musicales. La era de las grandes invasiones había terminado. Comenzaba la era del teatro de sombras, la era de los titiriteros. El imperio ya no se derrumbaba por golpes externos. Se estaba pudriendo desde dentro, en un espectáculo de cinismo político que haría sonrojar a Calígula. Después del asesinato de Aecio y Valentiniano III y el posterior saqueo de los vándalos, el trono de Occidente se convirtió en una broma macabra. El poder real ya no residía en el emperador, que rara vez salía de Rávena o Roma. El poder real pertenecía al Magister Militum, el comandante en jefe del ejército, y el ejército ya no era romano, era una colección de mercenarios germanos, principalmente érulos, esciros y rugios. Quien controlaba a estos mercenarios, controlaba Italia. Y durante 17 años, un hombre controló a todos. Su nombre era Ricimero. Era un germano, medio suevo, medio visigodo. Como bárbaro, no podía usar la púrpura él mismo, pero se aseguró de que nadie más pudiera usarla sin su permiso. Ricimero fue el hacedor de reyes, el titiritero supremo. Durante casi 2 décadas, puso y depuso emperadores como si fueran actores en una obra de teatro fallida. El imperio se convirtió en su feudo personal. Cuando el emperador Avito, un aristócrata galorromano, intentó gobernar de forma independiente, Ricimero lo depuso y lo nombró obispo, una forma común de jubilación política forzosa. Luego, elevó a un oficial dócil llamado Mayoriano. El problema fue que Mayoriano resultó no ser un títere, resultó ser un soldado brillante y un patriota romano, el último de su especie. Ricimero observó con creciente alarma cómo Mayoriano comenzaba a tener éxito, cómo reunificaba la Galia y planeaba una invasión de la África vándala. Ricimero no podía permitir un emperador fuerte. Eso era malo para el negocio. Así que saboteó la flota de Mayoriano y luego lo arrestó, lo torturó y lo ejecutó. Después de Mayoriano, Ricimero abandonó toda pretensión. Los siguientes emperadores fueron sombras. Livio Severo, que reinó 4 años sin hacer absolutamente nada, excepto firmar lo que Ricimero le ordenaba. Cuando el Imperio de Oriente intentó imponer a su propio candidato, Antemio, Ricimero lo aceptó al principio, incluso casándose con su hija. Pero la coexistencia entre el general bárbaro y el emperador griego fue imposible. Terminó como siempre. Ricimero marchó sobre Roma, la saqueó por tercera vez en 62 años. Esta vez, un saqueo de un bárbaro, al servicio de Roma contra la propia Roma.
y ejecutó a su suegro, el emperador Antemio. ¿Puede un Estado sobrevivir cuando sus guardianes son sus únicos depredadores? El trono se convirtió en un puesto de fusilamiento. El cinismo era total. El Estado se había convertido en una ficción legal mantenida solo por la inercia y el reconocimiento de Constantinopla. El Senado romano todavía se reunía, los cónsules todavía eran nombrados, pero eran rituales huecos. El verdadero poder era la lealtad de las tropas bárbaras, y éstas solo eran leales a quien les pagaba. A Ricimero no le importaba Roma, le importaba el poder. Gobernaba a través del miedo y del oro, manteniendo a Italia en un estado de parálisis controlada. Cuando murió de causas naturales en el año 472, justo después de saquear Roma y nombrar a su último títere, Olibrio, el vacío de poder fue llenado brevemente por su sobrino. Pero el sistema que Ricimero había creado, un sistema basado en la extorsión militar, estaba a punto de devorarse a sí mismo. Los sucesivos caudillos bárbaros que heredaron el manto de Ricimero siguieron jugando al mismo juego. El imperio de Occidente era un cadáver andante, mantenido en pie por sus asesinos. Cada nuevo emperador duraba apenas unos meses, una marioneta fugaz antes de que el siguiente hombre fuerte tirara de los hilos. La agonía era insoportable. La administración civil se había derrumbado. Los impuestos no se recaudaban. Los acueductos caían en desuso. La población de Roma, que alguna vez fue de más de 1 millón de personas, se estaba reduciendo drásticamente. La ciudad eterna se estaba convirtiendo en un pueblo fantasma con edificios demasiado grandes. Y sin embargo, en medio de esta decadencia absoluta, en medio de este teatro de sombras cínico, el destino hizo un último intento. Un destello de luz antes de la oscuridad total. Porque antes de que Ricimero lo destruyera, hubo un hombre que casi lo logra. La última águila de Roma. El emperador que Ricimero deseó no haber nombrado nunca. Julio Valerio Mayoriano. La historia de Mayoriano es la mayor tragedia de la caída de Roma. Es la historia de lo que pudo haber sido. En el año 457, después de un breve interregno tras la muerte de Avito, Ricimero, el titiritero bárbaro, consintió en la elevación de este oficial militar de alto rango. Probablemente pensó que Mayoriano, un soldado popular entre las tropas, sería fácil de manejar. Fue un error de cálculo colosal. Mayoriano no era un burócrata de palacio ni un aristócrata decadente. Era un soldado endurecido, un reformador enérgico y un hombre que, increíblemente, todavía creía en el Imperio Romano. Tan pronto como tomó el poder, se puso a trabajar. Mientras Ricimero controlaba Italia, Mayoriano llevó a su ejército a la Galia. La provincia estaba en caos, dividida entre visigodos, burgundios y señores de la guerra locales. En una serie de campañas relámpagos, Mayoriano restauró el control imperial. Derrotó a los visigodos en la batalla de Arelate y los obligó a volver a su estatus de federados. Sometió a los burgundios, marchó hacia Hispania y recuperó el control de la mayor parte de la península. En menos de 3 años, había hecho lo que parecía imposible. Había reunido los fragmentos destrozados del imperio en la Galia e Hispania. Era como si la vieja maquinaria romana hubiera vuelto a la vida. Era el último gran general romano que ocupaba el trono de Occidente. Pero sus ambiciones militares eran solo una parte de su plan. Emitió una serie de leyes, las Novellae Maioriani, que intentaban desesperadamente detener la hemorragia interna del imperio. Promulgó leyes contra los senadores corruptos que evadían impuestos. Intentó proteger los antiguos monumentos de Roma, que estaban siendo canibalizados por los propios romanos, que robaban el mármol y el bronce para construir sus propias casas. Luchó contra la práctica de los padres que obligaban a sus hijas a tomar votos religiosos para no tener que pagar dotes. Fue un intento heroico de revertir la decadencia social y moral. Pero el sistema ya estaba demasiado podrido. Los senadores a los que intentaba hacer pagar impuestos lo odiaban. Los burócratas cuyas prebendas recortaba conspiraban contra él. Y en Italia, su supuesto aliado, Ricimero, observaba este resurgimiento del poder imperial con odio y miedo.
Un emperador exitoso era una amenaza directa para el poder del Magister Militum. Mayoriano sabía que para asegurar verdaderamente Occidente necesitaba hacer una cosa: recuperar África. Necesitaba romper el dominio vándalo sobre el grano. Era la única forma de que Roma volviera a ser independiente. Reunió una flota masiva en la costa de Hispania, en Cartagena. 300 barcos, la armada más grande que Roma había reunido en generaciones, listos para la invasión de la guarida de Genserico. Genserico, el astuto rey vándalo, estaba aterrorizado. Intentó negociar. Mayoriano se negó. El destino del Mediterráneo estaba en juego. Y entonces la traición golpeó. En el año 460, mientras la flota estaba anclada en el puerto de Cartagena, fue atacada y destruida. No fue una batalla naval, fue un sabotaje. Barcos incendiarios enviados en la oscuridad. Las crónicas son claras. Fue obra de traidores. ¿Quiénes eran esos traidores? La historia apunta un dedo acusador directamente a los agentes de Ricimero, posiblemente en colaboración con los propios vándalos. La última esperanza de Roma se hundió en llamas, no por la acción del enemigo, sino por la daga de su propio protector. El imperio que se sabotea a sí mismo no necesita enemigos externos. El golpe fue mortal para Mayoriano. Su gran plan estaba en ruinas. Sin flota no podía recuperar África. Sin África no podía sostener su ejército. Sin su ejército estaba a merced de Ricimero. Humillado, disolvió sus tropas leales de la Galia y regresó a Italia, solo. Ricimero lo estaba esperando. En cuanto Mayoriano pisó suelo italiano en Tortona, fue arrestado por los hombres de Ricimero. El titiritero ya no necesitaba a su marioneta. Durante 5 días, el emperador fue golpeado, torturado y humillado. Luego, el 15 de agosto del año 461, fue decapitado y arrojado a un río. Sus contemporáneos, incluso los que lo odiaban, lamentaron su muerte. El poeta sidonio Apolinar, que había sido su enemigo político, escribió un panegírico amargo, lamentando al último emperador que realmente había intentado gobernar. Con la muerte de Mayoriano, murió la última esperanza de un imperio romano de Occidente funcional. Lo que vino después fue simplemente la administración de los ritos funerarios. Ricimero volvió a colocar a sus sombras en el trono. El sistema había rechazado su última oportunidad de cura. El cuerpo estaba ahora listo para el entierro. El poder ya no residía en el palacio, ni siquiera en el campamento del general en jefe. El poder ahora residía en las propias tropas mercenarias. Y esas tropas, después de décadas de servir a titiriteros como Ricimero, habían aprendido la lección. ¿Por qué conformarse con un salario cuando puedes quedarte con toda la propiedad? La próxima crisis no sería por quién llevaba la púrpura, sino por quién poseía la tierra de Italia. La muerte de Mayoriano fue el clímax. Lo que siguió fue el epílogo. Ricimero murió, su sobrino Gundobado huyó, y el manto de Magister Militum y protector de Italia pasó a un patricio romano llamado Orestes. Orestes era un personaje peculiar. Había sido el secretario personal de Atila el Huno, un romano que había servido al azote de Dios. Conocía los caminos de los bárbaros y la política de los palacios. En el año 475, decidió que estaba harto de los emperadores títeres enviados desde Constantinopla. Lanzó su propio golpe de estado, depuso al emperador Julio Nepote, y en un acto de ironía histórica casi cómica, colocó a su propio hijo en el trono imperial. El niño tenía unos 14 años. Su nombre era Rómulo, y le dieron el apodo de Augustulo, el pequeño Augusto. El último emperador de Roma occidental llevaba los nombres del fundador de la ciudad y del fundador del imperio. La historia a veces tiene un sentido del humor muy oscuro. Orestes pensó que podía gobernar a través de su hijo, tal como Ricimero había gobernado a través de sus títeres, pero cometió un error fatal. Para dar su golpe, había dependido del ejército mercenario bárbaro en Italia, una mezcla de érulos, esciros y rugios. Estas tropas, que habían sido el poder real en la sombra durante 30 años, decidieron que querían su pago, y esta vez no querían oro.
Querían tierras. Exigieron un tercio de todas las propiedades en Italia. Era la misma recompensa que otros federados habían recibido en la Galia y España. Orestes se negó. Era un terrateniente romano, después de todo. No iba a entregar su propia base de poder. La negativa fue su sentencia de muerte. Las tropas mercenarias se amotinaron. Y encontraron un nuevo líder, un oficial bárbaro alto e imponente dentro de sus propias filas. Su nombre era Odoacro. Era un esciro, hijo de un general que también había servido bajo Atila. Odoacro no tenía la paciencia de Alarico ni las pretensiones de Ricimero. Era un soldado pragmático. Las tropas lo proclamaron rey, no rey de Roma, sino rey, en Italia. Su primera acción fue cazar a Orestes, quien fue capturado en Pavía y ejecutado. El camino a Rávena estaba abierto. Odoacro marchó sobre la capital. La larga agonía del Imperio Romano de Occidente terminó no con una batalla épica, no con un asedio glorioso, sino con un despido silencioso. El 4 de septiembre del año 476, Odoacro entró en el palacio de Rávena. Se enfrentó al niño emperador, Rómulo Augustulo. No hubo violencia, no hubo drama. ¿Qué amenaza podía representar un niño de 14 años? Odoacro simplemente lo depuso. Le quitó la púrpura y las insignias imperiales. En un gesto de piedad, o quizás de desprecio, le perdonó la vida. Rómulo Augustulo fue exiliado a una villa cerca de Nápoles, con una pensión generosa. El último César vivió el resto de sus días en la oscuridad. El imperio más grande que el mundo había conocido dejó de existir casi sin que nadie se diera cuenta. Fue un anticlímax monumental. Odoacro entonces tomó la decisión más audaz de todas. No nombró a un nuevo emperador títere. No se proclamó emperador él mismo. Hizo algo mucho más radical. Reunió las insignias imperiales de Occidente: el cetro, el orbe, la diadema y el manto púrpura. Las empaquetó y las envió por barco a Constantinopla, al emperador de Oriente, Zenón. El mensaje que acompañaba el envío era simple y devastador. Occidente ya no necesitaba su propio emperador. Un solo emperador en Constantinopla era suficiente para ambos lados. Zenón, aunque formalmente reprendió a Odoacro por deponer a su protegido nepote, en la práctica aceptó el hecho consumado. Nombró a Odoacro patricio y lo reconoció como el gobernante de facto de Italia. El Imperio Romano de Occidente había sido abolido por correo. Durante 1000 años, desde la fundación mítica de la ciudad, el nombre de Roma había gobernado el mundo. Ahora, un caudillo bárbaro gobernaba Italia, y el último emperador vivía de una pensión. El final no fue un estruendo, fue un suspiro. La ciudad misma, Roma, apenas notó el cambio. Para el ciudadano promedio, la vida continuaba bajo un nuevo amo, pero simbólicamente, el año 476 marcó el fin de una era. El mundo antiguo había muerto. La larga noche de la Edad Media temprana había comenzado. ¿Fue el acto de Odoacro un golpe de estado brutal? ¿O fue simplemente la firma de un certificado de defunción que llevaba décadas escrito? Cuéntanos qué opinas. Tu visión es clave para entender este momento. La estructura del imperio se había ido, pero las piedras de Roma permanecían, y el amo de Constantinopla no estaba contento. Zenón, el emperador en Constantinopla, había aceptado a Odoacro por necesidad, no por elección. Ver a un rey bárbaro gobernar Italia como su propio feudo personal era una espina clavada en el orgullo imperial. Odoacro, por su parte, gobernó Italia con sorprendente competencia durante 13 años. Mantuvo la administración romana, respetó al Senado y distribuyó las tierras prometidas a sus tropas sin colapsar la economía. Era un bárbaro, pero un bárbaro que entendía y apreciaba la civilización que había heredado. Pero para Zenón, Odoacro era un sirviente descontrolado, y en el mundo romano, la solución a un bárbaro problemático era, a menudo, otro bárbaro. Zenón tenía al candidato perfecto esperando en los Balcanes, un príncipe ostrogodo llamado Teodorico. Teodorico no era un salvaje.
había pasado 10 años de su juventud en Constantinopla como rehén político de alto rango. Había sido educado en la corte, hablaba griego y latín, entendía la política imperial y la estrategia militar romana. Era, en muchos sentidos, más romano que los propios romanos, pero también era el rey de los ostrogodos, un pueblo guerrero formidable. Zenón le hizo una oferta: marchar a Italia, deponer a Odoacro y gobernar la península como representante del emperador. Teodorico aceptó. En el año 489, condujo a toda su nación, cientos de miles de hombres, mujeres y niños, a través de los Alpes. La guerra entre Odoacro y Teodorico fue brutal. Duró 4 años. Odoacro fue superado, sus ejércitos derrotados, y finalmente se encerró en la inexpugnable Rávena. El asedio duró casi 3 años. Finalmente, incapaces de vencerse mutuamente, los dos reyes bárbaros llegaron a un acuerdo. Gobernarían Italia juntos. Se celebró un gran banquete en Rávena para sellar la paz. 10 días después, en el año 493, Teodorico invitó a Odoacro a otro banquete en su palacio. Cuando Odoacro levantó su copa, 2 de los hombres de Teodorico agarraron sus brazos. Teodorico se adelantó y con su propia espada partió a Odoacro en 2, desde la clavícula hasta la cadera. Se dice que Teodorico comentó con frialdad: parece que el desgraciado no tenía huesos. El renacimiento romano comenzaría con un asesinato digno de una tragedia griega. El imperio siempre supo que la traición es una herramienta más eficaz que la guerra. Con su rival eliminado, comenzó el reinado de Teodorico el Grande. Y fue una de las mayores paradojas de la historia. Este rey godo analfabeto, que firmaba documentos con una plantilla, presidió un renacimiento cultural y económico en Italia que no se había visto en un siglo. Teodorico no gobernó como un conquistador bárbaro. Gobernó como un emperador romano de Occidente, en todo menos en el nombre. Su capital fue Rávena, pero dedicó enormes recursos a la ciudad eterna, Roma. Reparó los acueductos que los bárbaros anteriores habían dañado. Restauró el Coliseo, el Panteón y los palacios del Palatino. Drenó los pantanos pontinos. Patrocinó a eruditos como Boecio, el último filósofo romano, y a Casiodoro, el gran administrador. El Senado recuperó parte de su prestigio. La paz regresó a Italia. Teodorico mantuvo un sistema dual. Sus godos eran el ejército, viviendo bajo la ley gótica. Los romanos eran la administración civil, viviendo bajo la ley romana. Unos defendían el Estado, los otros lo administraban. Durante un tiempo, funcionó. Italia prosperó. Roma vio un último destello de su antigua gloria, una edad de oro ostrogoda. La ciudad, aunque mucho más pequeña, estaba limpia, segura y bien alimentada. Pero este delicado equilibrio se sostenía sobre una falla tectónica religiosa. Los godos de Teodorico eran cristianos arrianos, considerados herejes por la población romana y el Papa, que eran católicos ortodoxos. Mientras Teodorico vivió, su inmensa autoridad personal y su política de tolerancia mantuvieron la paz. Pero la desconfianza mutua hervía bajo la superficie. En sus últimos años, Teodorico se volvió paranoico. Comenzó a ver conspiraciones en todas partes. Temía que el Senado romano estuviera conspirando con el emperador de Constantinopla para derrocarlo. En un ataque de ira, arrestó y ejecutó a Boecio, el filósofo que había servido fielmente a su corte. Fue mientras estaba en prisión, esperando la ejecución, que Boecio escribió La Consolación de la Filosofía, una de las obras fundamentales de la Edad Media. Teodorico también encarceló al Papa Juan I, que murió poco después en prisión. El rey que había restaurado Italia murió en el año 526, atormentado por la culpa y el miedo, su gran proyecto de síntesis romano-germánica desmoronándose. La frágil paz que había construido murió con él. Sus herederos, su hija Amalasunta y su nieto, fueron débiles. Los godos se dividieron en facciones. Los romanos y el Papa miraban cada vez más hacia el este, hacia Constantinopla. Allí, un nuevo emperador acababa de ascender al trono, un hombre con energía ilimitada, una ambición de hierro
y un sueño: Restauratio Imperii, la restauración del imperio. No veía a Italia como un reino aliado, sino como una provincia perdida que debía ser reconquistada. Su nombre era Justiniano, y en su afán por liberar Roma, la destruiría más completamente que cualquier bárbaro que le precediera. El sueño de Justiniano era una pesadilla para Italia. Desde su trono en Constantinopla, el emperador que nunca abandonó su palacio se propuso reconquistar el mundo de sus antepasados: África, Hispania e, inevitablemente, Italia. Envió a su general más brillante, Belisario, a la tarea. Belisario era un genio militar, el último gran general de la tradición romana. Con un ejército minúsculo, había destruido el reino vándalo en África en cuestión de meses. En el año 535, desembarcó en Sicilia. La reconquista de Italia había comenzado. Los godos, divididos y mal liderados, retrocedieron. Belisario avanzó por la península y en diciembre del año 536 entró en Roma. La ciudad lo recibió como un libertador. Habían pasado 60 años desde la última vez que un ejército imperial romano pisó el foro. Pero la liberación fue breve. Los godos se reagruparon bajo un nuevo rey carismático y formidable, Vitiges. En el año 537, el ejército godo, con 150.000 hombres, marchó sobre Roma y la sometió a un asedio que duró 1 año y 9 días. Belisario, con solo 5.000 soldados, defendió la ciudad en una de las hazañas militares más heroicas de la historia. Pero el precio fue terrible. Para defender la ciudad, Belisario tuvo que tomar una decisión que cambiaría Roma para siempre. Los godos cortaron los 14 grandes acueductos que habían suministrado agua a la ciudad durante siglos. Fue el golpe de gracia. Sin agua, los baños imperiales, el corazón de la vida social romana, cerraron para siempre. Las fuentes se secaron. Los molinos de grano que funcionaban con agua en el janículo se detuvieron. La higiene colapsó. Roma, la ciudad del agua, se convirtió en una ciudad de sed. La guerra gótica, que Justiniano pensó que duraría meses, se prolongó durante casi 20 años. Fue una guerra total, una de las más destructivas jamás libradas en suelo europeo. Italia fue arrasada de un extremo a otro. Los ejércitos marchaban y contramarchaban, quemando cosechas, saqueando ciudades y masacrando poblaciones. Roma se convirtió en el premio en una lucha brutal. La ciudad cambió de manos 5 veces. Belisario la tomó. Vitiges la asedió. Belisario la recuperó. Luego, un nuevo y brillante rey godo, Totila, la conquistó en 546. Totila, furioso con la resistencia, amenazó con arrasar la ciudad, derribar las murallas y convertirla en un pastizal. Fue disuadido, pero en su lugar expulsó a toda la población. Durante 40 días, en el año 546, Roma estuvo completamente vacía. La ciudad eterna se convirtió en una ciudad fantasma, habitada solo por lobos y estatuas rotas. ¿Qué es peor? ¿Un bárbaro que te saquea durante 3 días o un libertador que te asedia durante 1 año? Belisario recapturó la ciudad fantasma. Totila la tomó de nuevo. Finalmente, Justiniano, celoso de Belisario, lo reemplazó con el eunuco Narsés. Narsés, con un nuevo ejército masivo de mercenarios, incluidos lombardos, finalmente derrotó y mató a Totila en 552. La guerra gótica terminó oficialmente en 554. Italia era, una vez más, una provincia del Imperio Romano, gobernada desde Constantinopla. Fue una victoria pírrica en el sentido más puro del término. Italia estaba destruida. La población se había desplomado. La aristocracia senatorial, que había sobrevivido a Alarico, Genserico y Odoacro, fue exterminada en esta guerra, masacrada por ambos bandos, tomada como rehén o arruinada. La infraestructura estaba en ruinas, los campos abandonados, y la propia Roma era una sombra de su sombra. La población, que incluso bajo los godos se mantenía en unos 100.000 habitantes, se había reducido a quizás 30.000 almas, acurrucadas entre ruinas colosales. Los acueductos cortados nunca fueron reparados por completo. El foro se convirtió en un pastizal para vacas.
el campo vaccino. Los grandes templos y basílicas se convirtieron en canteras. La liberación de Justiniano fue la sentencia de muerte de la civilización romana clásica en Italia. El imperio había vuelto, pero había matado al paciente para curar la enfermedad. Y la ironía final aún estaba por llegar. El país estaba tan desangrado y desmilitarizado que no tenía defensas. Constantinopla, agotada por la guerra, no podía enviar tropas. La puerta estaba abierta. Apenas 3 años después de la muerte de Justiniano, en el año 568, una nueva tribu bárbara descendió sobre la devastada Italia. No eran cristianos arrianos como los godos o los vándalos. Eran paganos o arrianos superficiales, y eran mucho más brutales. Eran los lombardos. Invadieron una península que no tenía nada que ofrecerles, excepto ruinas. No intentaron asimilar la cultura romana, la despreciaron. No buscaron gobernar con el Senado, lo ignoraron. Se apoderaron del norte de Italia, que llevaría su nombre para siempre, Lombardía. El imperio de Constantinopla, después de tanto esfuerzo sangriento, quedó aferrado a unos pocos puestos de avanzada costeros. Rávena, Nápoles, Roma. Italia quedó fracturada, un mosaico de territorios imperiales y ducados lombardos, una división que marcaría la política italiana durante los siguientes 1300 años. Roma misma era una ciudad fantasma, aislada de su protector imperial en Rávena, rodeada por un mar de lombardos hostiles. La ciudad parecía condenada a la extinción. Los últimos vestigios de la autoridad civil imperial colapsaron. El prefecto de la ciudad, el Senado, eran títulos sin poder. En este vacío absoluto, solo una institución permaneció en pie. Una institución que no dependía de legiones ni de acueductos, sino de una idea: la Iglesia. El obispo de Roma, el Papa, se convirtió en el único gobernante de facto de la ciudad. Hombres como el Papa Gregorio Magno, a finales del siglo VI, tuvieron que negociar tratados con los lombardos, organizar el suministro de alimentos para la población hambrienta y mantener el orden en las calles. La Roma de los Césares había muerto. Nacía la Roma de los papas. La ciudad eterna era ahora un vasto campo de ruinas majestuosas. Los habitantes vivían en chozas construidas dentro de los teatros y templos en ruinas. El foro era un mercado de ganado. El Coliseo se convirtió en una fortaleza para una familia noble. La ciudad que había gobernado el mundo ya no podía ni siquiera repararse a sí misma. Sin embargo, la paradoja es esta: en el momento de su muerte física, la idea de Roma se volvió inmortal. Los bárbaros que la habían destruido estaban al mismo tiempo fascinados por ella. Los reyes godos, francos y lombardos adoptaron los títulos romanos, imitaron la moneda romana y utilizaron el derecho romano. El latín siguió siendo la lengua de la Iglesia, de la ley y de la ciencia. La propia ciudad eterna, aunque rota, se transformó. Dejó de ser la capital de un imperio militar y se convirtió en la capital de un imperio espiritual. El sueño de una Europa unificada bajo una sola ley y un solo gobernante, el sueño del Imperium Romanum, perseguiría a los líderes durante el siguiente milenio, desde Carlomagno hasta Napoleón. Los bárbaros habían destruido los muros de Roma, pero no pudieron destruir su legado. El imperio es mortal, sus ladrillos se convierten en polvo. Pero las ideas, para bien o para mal, pueden alcanzar una forma de eternidad. Vemos estas ruinas como un monumento a un pasado glorioso. Pero, ¿y si también son una advertencia? Para nuestro mundo de hoy, ¿qué representa la amenaza definitiva? ¿La invasión visible que golpea las puertas o la decadencia interna que disuelve los cimientos sin hacer ruido? Escribe tu elección en los comentarios. El debate no ha terminado, apenas ha comenzado.